Hola, ¿cómo están? Qué gusto reencontrarnos acá en Mega TV conversando en la noche, donde nos tomamos un rato para charlar con diferentes protagonistas de la actividad gremial, académica, social, deportiva, cultural, económica también, de distintos ámbitos, pero siempre con la idea de contar una trayectoria y al mismo tiempo analizar coyuntura, cómo estamos, sobre todo en la materia que cada invitado es más conocedor. Hoy quiero presentarles al economista Julio César Escauriza Ortega, puedo decirle contador también, que queda como más familiar, pero sobre todo un hombre muy interesado siempre en explicar los fenómenos de la economía en un país que tiene mucho que explicar en tal sentido, desde su desigualdad hasta su famosa macroeconomía tan saludable. De eso, pero también de cosas más sencillas, hablaremos durante una hora con Julio Escauriza, cuya semblanza ahora les presentamos. Julio César Escauriza Ortega nació el 23 de febrero de 1958, de padre comerciante y madre ama de casa, familia de 4 hermanos, todos varones. Realizó sus estudios primarios en el Colegio Goethe y los secundarios en el Colegio Cristo Rey. Licenciado en Contabilidad por la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, fundador de la firma Escauriza Ortega y Asociados en 1993. Docente de la FCE UNA, Facultad de Ciencias Económicas, desde 1994 y actual miembro del Consejo Directivo de la misma facultad. Muchos años de labor gremial en el Colegio de Contadores del Paraguay. Querido Julio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Mario, ¿qué tal? Gracias por invitarnos, así que estamos felices. Es difícil esto porque somos muy amigos, sí, pero yo te traje hoy por otro motivo. Soy mi amigo y mi cliente. Sí. Claro, imagínate, van a decir, sí, está todo arreglado. Está todo arreglado, estaba claro. amañado. Sí. No, siempre hablamos y tenemos una preocupación legítima por nuestro querido país. Tenés, de hecho, una larga militancia silenciosa en términos de, sobre todo PRF, tendencia a entender los problemas sociales del Paraguay, pero también desarrollaste toda tu carrera profesional. En pocas palabras, ¿seguís todavía creyendo que el Paraguay necesita más equidad, mejor distribución, más justicia social? De hecho, no lo digo yo, inclusive el nuevo gobierno habla de esas cosas, de terminar un poco con las desigualdades. El problema es qué se hace para eso. Yo creo que el gobierno anterior dio algunos pasos en una materia que a mí me compete mucho, que es la materia tributaria. Un tema muy complicado que teníamos nosotros es que la mayor parte, y que sigue siendo todavía, la mayor parte de la recaudación tributaria viene de impuestos indirectos. ¿Eso qué significa? El IVA y el selectivo al consumo, que son impuestos que pagan todos, no importa si tienen o no capacidad contributiva. Claro. Y no el impuesto a la renta, pero se mejoró un poco en cuanto a los impuestos a la renta. El impuesto a la renta, que estaba en un tercer lugar, saltó a un segundo lugar ahora, lo cual hace que sea un poco menos, haya un poco menos de desigualdad y sea un poco menos regresivo el sistema tributario paraguayo. A ver, qué interesante, arrancamos de entrada sin calentamiento previo. Sí. IRP, sí, que muchos nos quejamos y lloramos cada año no pagamos, sí, nos da rabia pagar, pero en realidad es un impuesto que está vinculado a lo que vos pudiste generar como renta. Así mismo, lo que te sobra es el impuesto al ahorro realmente. Ajá. ¿Y quién tiene capacidad de ahorro? Y aquel que gana mucho, el que tiene capacidad de ahorro. Y eso está muy bueno. El impuesto a la renta personal ya lo teníamos en el régimen anterior. Mejoró ahora su sistema, porque lo otro era muy generoso en cuanto a la deducibilidad. Sigue siendo todavía muy generoso si comparamos con otros impuestos de la región. Pero se incorporó, por ejemplo, el impuesto a los ganaderos, que antes era muy poco lo que pagaban y tenían mucha facilidad de deducibilidad. Sí. Y hoy se les cortó mucho. Entonces, un sector que es muy dinámico en la economía, hoy está contribuyendo mucho más. Entonces, eso es muy bueno y eso hay que reconocer. Porque ahora que estamos en cambio de gobierno, parece que todo lo que hizo el gobierno anterior estaba mal. Y no todo lo que hizo el gobierno anterior estaba mal. Hay cosas que se hicieron bien. Además son procesos también, que se van completando gobierno tras gobierno. Así mismo. Si uno ve lo que era yo este año cumplo 40 años egresado de la facultad. Imagínate todo lo que yo tengo de trayectoria. Cuando yo comencé a ejercer la profesión, existía un sistema que era del año 49 y vino la ley 125 del año 21. Hasta ese momento las empresas ganaderas y agrícolas no tributaban.
No. Tenían un sistema de tributación que era por cada vez que vendían un animal pagaban una guía y chau, se acabó, era todo lo que pagaban ellos. Claro. Y de a poco se les fue incorporando. Y hoy están casi en igualdad de condiciones que las otras empresas. Bueno, qué bueno que ya entraste con esto, es el meollo casi lo que quiero hablar, pero quiero definirte mejor. Hiciste Facultad de Economía, ¿de qué te recibiste? Yo soy licenciado en contabilidad, ese era el título que existía en aquella época. Ya. Hoy el título es de contador público. Ah, sí. Sí, volvió a lo que era antes. Eso estaba pensando. Claro, no, porque es el título en la región, en todos lados. Ajá. Inclusive en Estados Unidos se le llama CPA, se llama contador público certificado, se llama ya, de Certified Public Accountant. Entiendo. Entonces es un título más o menos igual para todos. Ya, sí, porque antes también teníamos los contadores que salían directamente Mi papá. de la escuela. Mi papá es de promoción 44 del colegio de la Escuela Nacional de Comercio, número 1. Ahí está. Entonces él era contador público, pero era una carrera terciaria. Sí. Era una carrera terciaria. Comenzaban en el primer curso del colegio y hacían toda la carrera de... Los contadores de mi viejo, en Yunque, en CAPSA, eran todos contadores de ese tipo. De esa época. Y muy empíricos porque trabajaban de muy jovencitos. Así mismo. Claro, porque entraban en la secundaria. Claro. Lo que entraban a los 12, 13 años al primer curso y ya comenzaban ellos a trabajar. Claro. Y terminaban a los 18 años, ¿verdad? Mi papá terminó un poco después, ¿verdad? Porque tenía una historia muy rara, ¿verdad? Sí, no, que para otro programa. Es para muchos programas, pero realmente. Perdón, normalmente eran contadores públicos y se trabajaban en el sector privado, pero también en Hacienda, impuesto a la renta. Claro. No, de hecho, mi papá trabajó, por ejemplo, en el Banco Agrícola o en el Banco del Paraguay, que era en aquella época. Y llegó a ser contador de esos lugares. A ver, en la época de la dictadura hubo ese sistema. Comenzó la democracia y me acuerdo que hasta tuvimos que aprender lo que era el IVA, no había IVA. Sí, porque eso comienza con la reforma tributaria del año 91. Claro. Que se comienza a aplicar desde el año 92. Sí. No existía el impuesto al valor agregado. Sí, me acuerdo que hasta te avisaban qué fecha vencía, hacían sorteos. Sí, claro, tenías que presentar tu factura, claro. Sí. Fue todo un proceso, pero aún no alcanzaba. Ahora estamos mucho más avanzados. Ese IRP, vos decís, se puso en segundo lugar. No, los impuestos a la renta real, el impuesto a la renta empresarial, el IRE que se llama, el impuesto a la renta empresarial, es el que está ahora en el segundo lugar. ¿Y el primero sigue siendo el IVA? Y el IVA lejos todavía sigue siendo. Todavía. Todavía sigue pero siendo por lo menos ya está en un segundo lugar. Está en un segundo lugar, sí. Y hay otros impuestos que también, el IU, que es el impuesto a la distribución de las utilidades de las empresas, que también ya es un impuesto que va recaudando más. Ya. Aún así, se sigue diciendo que el Paraguay tiene baja presión tributaria. Es bajísima. Es que nosotros necesitamos tener una baja presión tributaria por nuestra mediterraneidad. Es que es un atractivo que nosotros tenemos, es la baja imposición que tenemos. Claro. Necesitamos tener una baja imposición. No podemos compararnos con Argentina, con Uruguay o con Brasil, que tienen costas sobre el mar, que ofrecen muchísimo más cuestiones, mucho más facilidades para que la gente invierta. Entonces, ¿qué incentivos le damos nosotros a los capitales para que vengan que tenemos una baja tributación? Obviamente con eso no alcanza, por eso todavía que no nos llenamos de inversiones extranjeras. Va creciendo, pero no todavía en la medida que necesitamos. Claro. Nosotros necesitamos del capital extranjero para crecer. Necesitamos como el agua, como el aire para respirar. Claro, entiendo. Porque si no vamos a quedarnos acá, ¿verdad? Por eso uno ve las tasas de crecimiento, dice 3%, 4%, sí, la mejor de la región. Sí, pero sigue siendo insuficiente. Nosotros necesitamos crecer a tasa de 7, 8%. Claro, y sostenidamente. Y sostenidamente. Llevamos creciendo sostenidamente desde el año 2003. Desde el año 2003 llevamos creciendo sostenidamente. En algunos bajó, pero si uno ve la tendencia, la curva de tendencia, es una curva que es ascendente. O sea, en esa parte estamos bien. Lo que nos falta es comenzar con las otras reformas, que es lo que más está tardando. Evasión. ¿Hay todavía mucha? Muchísima. Se calcula que el 40% del PIB es todavía una economía subterránea. O sea, tenemos un PIB de 40 mil millones de dólares aproximadamente, estamos hablando más o menos entre 12 y 13 mil millones de dólares que todavía hay un... Eso entra todo, ¿eh? No todo eso es narcotráfico. Claro. Ahí hay de todo, hay evasión impositiva, hay toda esta gente que vos ves en la calle, que venden aceite y que venden detergente en la calle, todas esas cuestiones todavía, hay mucha informalidad, el vendedor de yuyo, el vendedor de chipa, hay todavía mucha informalidad. Pero... alguna vez hablamos de esto, Julio. Sí. Cambió también la percepción. Antes todos los señores que tenían negocios tenían un libro
en negro y otro libro Ah, para... sí, claro. Yo he pasado por todas esas etapas. Yo, por ya ejemplo, prescribió todo, pero podemos contar. sin tapó, ya, como Claro. siempre decimos, esto ya prescribió, podemos hablar de esto, ¿verdad? Pero era típico. Pero de era un muy negocio. típico. Es más, los bancos, uno iba a pedir financiamiento por la empresa al banco Sí. y te decía, no tenés el balance confidencial, te decía. Y bueno, El le verdadero. enviaba, y claro, el verdadero, claro. Entonces, siempre se decía, Beto, es un chiste, ¿verdad? Que los empresarios tenían 3 balances. Uno para el fisco, uno para el banco y otro para su señora. Decían. Era Pero otra época, pero cambió todo Eso te iba a decir. Hoy ya no, no, es negocio no hay hacer- negocio, no, porque desde el año 2004, cuando viene la ley 2421, que baja el impuesto a la renta de las empresas del 30% al 10%, antes por 30% puedes decir, bueno, yo me arriesgo, ¿verdad? Claro. Pero por 10% ya no vale la pena Ya no vale la arriesgarse. pena, claro. Primero, en primer lugar, que vos te podés ir preso. O sea, Claro, es penal. De penal, o sea, Sí. pues tiene persecución penal. En segundo lugar, uno si tiene doble contabilidad, pierde control. Y hoy día es mucho más importante controlar una empresa. Por muchos motivos. O sea, los márgenes que tienen las empresas se han reducido. Antes, yo me acuerdo de mi papá, hacíamos el costeo de las importaciones, mi papá y multiplicaba su precio de venta era por 2,5. O sea, su margen era 150%. Claro. O sea, eso no existe, vaya Ya ningún no. negocio no Ya existe no. eso. Claro. Legal por lo menos. Legal por lo menos. Por lo menos legal. Claro. Ese margen no existe más. Entonces, ¿qué es lo que les queda a las empresas? Las empresas tienen que ser mucho más eficientes. Tienen que ser más eficientes. Y una forma eficiente es controlar, ¿verdad? Tenés que controlar lo que tenés, ¿verdad? Bueno, tengo que hacer la primera pausa. Muchos años también en el Colegio Contador del Paraguay. Sí, una vida Y donde también gremial. disputaste mucho con los ministros de turno, Sí, sí, con todo, los todo. subsecretarios de tributación. Así mismo, sí, Te sí. hiciste amigo y amiga de varios. Amigos y de enemigos de todo, de varios. Bueno, vamos a hablar un poquito después Ah, de eso. claro, Esa cómo no. vinculación Sí, sí. siempre tensa entre el gremio Sí. y el Estado. Así vivo. Vamos a hablar de eso a la vuelta con Julio César Escauriza, hoy invitado especial, contador. Yo quería buscar un título un poco más rimbombante, pero finalmente contador público, pero a mucha honra, por cierto. Ya volvemos con él. Por más que nos conocemos con Julio desde muy niños, igual pedí su biografía y me trajeron acá un resumen. Sí. Familia de 4 hermanos, los conocí a los 4, estudios en el GET, Cristo Rey, donde nos volvimos compañeros y amigos toda la vida, licenciado en contabilidad y profesor, docente desde 1994. Sí, señor. ¿Qué enseñás en la Facultad de Ciencias Económicas? Contabilidad financiera, contabilidad de gestión, organización, administración de empresas y diseño de sistema de información. Son las 4 asignaturas que yo enseño. Entiendo. Desde octubre del año pasado, miembro del Consejo Directivo de la Facultad. De la facultad. Electo por el claustro docente. Yo soy representante por los consejos de la UNA tienen 3 representaciones. Tienen los docentes, los alumnos y los egresados que no son docentes. Y sin ser colorado, igual te dio en ese lugar. Igual, no tengo problema. Yo tengo muchos años. Claro, ya tengo entiendo. 29 años de docencia, soy muy conocido y soy muy respetado. Justamente por eso. Ajá. Porque la gente sabe cómo soy y sabe y nunca tengo problema para decir lo que pienso. Y no tengo problema. O sea, Julio, tenés fama de ser un profesor medio duro y te suelo escuchar que te quejas de cómo vienen los chicos de la secundaria. Sí, sí. ¿Sigue ese problema? que se va empeorando realmente. Va empeorando. Porque hay un problema grave que debería, señor ministro, amigo nuestro también, ¿verdad? Sí, Luis Fernando Luis Ramírez. Fernández, País Ramírez. Hay un problema de lectoescritura grave, de comprensión lectora muy grave. No entienden lo que leen. Y tengo graves problemas, porque normalmente los temas que yo pongo en los exámenes son de comprensión y no entienden lo que le pregunto. Entiendo. Y que mucho menos van a saber lo que tienen que responder, ¿verdad? Claro. Pero mira que son chicos que generalmente en sus colegios terminaron bien, Sí. han ingresado, que no es fácil. No, no es fácil, sí, no, el proceso de ingreso es un proceso complicado. Por eso, y aún así- Tiene castellano, que es castellano y matemática, son 2 cuestiones complicadas. Igual llegan con problemas. Pero- Este año yo tuve un curso, al cual yo considero que fue el peor que me tocó, no voy a decir quiénes son, pero fue el peor, inclusive yo hablé con la autoridad y le dije, y me dice, ¿y si tenés que hacerle recursar a todo? Y le hice recursar a todo. El año que viene van a ser mis alumnos otra vez. Ahí. No, tremendo, pero un curso completo, 25 alumnos. O sea, Claro, lo que pasa es que el economista o el contador maneja algo muy delicado también.
nosotros manejamos la información que puede llevarle a la quiebra o no a una empresa. Claro. Porque hoy también eso es una cuestión que es fundamental, Sí. que entienda la gente. El rol del contador ya no es más que el liquidador de impuestos nomás. Claro. Es un liquidador de impuestos. Sí. Pero eso va a ir menguando con la inteligencia artificial, Sí. eso va a ir acabando. ¿Por qué? Porque va a haber Programas. facturación electrónica. No, facturación electrónica. Sí. Entonces vos vas a facturar, te van a facturar y el Estado ya te va a enviar la SET, o hoy se llama DNTI, ¿verdad? Sí. Te va a enviar ya qué es lo que tenés que pagar y se acabó el pleito. Claro. Sí, ya no vas a tener un tipo que estar liquidando, sumando, restando los comprobantes. Sí, incluso en algunos países ya descuentan de los ingresos de la persona. Claro, hay retenciones. Acá hay retenciones, pero todavía no es tan grande. Claro. En Estados Unidos, por ejemplo, vos te vas Sí. a trabajar, te pagan tu sueldo. En Por eso Inglaterra, te yo dicen, tengo vas un a ganar hermano que tanto. vive en Inglaterra y me dice, no, yo no pago nada, así ya Claro. me descuentan todo en el laburo. Vas a ganar tanto después de impuestos. Así mismo. After taxes. After taxes, exacto. Ya. pero es así. Bueno, volviendo al tema, nosotros manejamos información muy delicada. Y la gente dice, bueno, un médico le puede matar a una persona. Sí, pero un mal contador puede hacer quebrar una empresa y eso deja sin trabajo a muchísima gente. Claro. Que después entran en depresión, se suicidan, etcétera. También Claro. podemos causar la muerte de Sí, personas. también. O sea, es complicadito ese tema. Puede enviar preso a su cliente también. También le puede enviar preso, se puede ir preso él y le puede enviar preso a su cliente. Mm. O sea, está muy complicado el tema. No se olviden ustedes que quién le echó a Al Capone, su contador. Su no contador. fue otro. Claro. Eh, Ahora, ahí está otro problema, entonces. Voy a simplificar el tema. Sí. Ha ocurrido mucho, inclusive con personas famosas de notoriedad pública, que confiaban el papeleo en sus contadores, nunca revisaron nada. Así Y de mismo. repente le vino Sí. un reclamo Así mismo. que ya pasó a la justicia. Así mismo, en algunos casos. Y- Eso ya es complicado, ¿verdad? Porque, a ver, el sistema, la gente tiene que involucrarse un poco más. Ajá. Porque hoy tenemos que casi todo el proceso es online, Sí, en el cual vos sos dueño de tu clave. cierto. Aunque lo compartas con tu contador, vos de tu clave puedes entrar y mirar Ujú. si están al día las cosas, Claro. si está todo. Porque hoy Chequear. Sí, claro. Mm. Entonces vos podés mirar ahí. Es muy importante que se haga el seguimiento. ¿Por qué? Aunque sea de vez en cuando, no lo digo todos los meses. No, ¿verdad? pero claro. Pero alguna vez entras Sí, a mirar. o como sea, uno mira su extracto bancario. es como así uno mismo, mira- como uno mira su extracto bancario. Ahora, igualito. ¿por qué se pelean tanto ustedes con las autoridades de la SED y de compañía? Porque ellos nos han cargado una Mm. cantidad de actividades que deberían ser propias de ellos. ¿A qué te referís? Y no. Hoy nosotros tenemos que hacer las planillas de que ellos van a utilizar para el cruce de informaciones, por ejemplo. Ajá. ¿Y es obligatorio? ¿Es obligatorio? Claro que es obligatorio. Obligatorio. Ok. O si no, es sancionado el contador. No el contador, pero es sancionado el contribuyente, porque el que tiene la relación Ah, es el contribuyente. Lo que hace es delegar en un Entiendo. contador, ¿verdad? Entiendo. Pero esa relación es del contribuyente, porque el contribuyente no va a tener certificado de cumplimiento tributario, Claro. no va a poder tener factura, no va a poder facturar, no va Sí. a poder... Entonces Lo matás civilmente. No, terrible, no va a poder sacar un crédito en el banco. No, directamente lo va matando, ¿verdad? Ya. Va haciendo una especie de muerto civil, ¿verdad? Claro. Que no puede... Ahora, en otros países hace eso el Estado. Sí, no, y acá es mucho más complicado. De hecho, yo a todos los que le digan de dónde sacan estas cosas, y esto es de todo un sistema. Inclusive hay una asociación de administraciones tributarias que es la que le asesora a la administración tributaria de acá y la que inclusive la desarrolló el sistema Marangatú y que esa misma lo hizo en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Argentina. O sea, todo es un gran cosa. SIAT se llama Sistema Interamericano de Administraciones Tributarias. Entiendo. Es como un club de... Claro. sí. Y bueno, pero si el Estado lo adopta, hay que acatar. No, claro. Siempre están rayando la inconstitucionalidad en muchas cosas, ¿verdad? Siempre están dando lo que da. Lo que pasa es que la gente tiene que entender que la relación tributaria no termina con el pago de los impuestos. O sea, la obligación de pagar es una más de las obligaciones que tiene el contribuyente. Hay otras obligaciones que son llamadas obligaciones accesorias, por ejemplo, de presentar balance, de presentar informes, etcétera, 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 de No. llevar libros de contabilidad, El etcétera. acta de la asamblea. Claro, acta de asamblea, la casa de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de otras obligaciones que son obligaciones accesorias. Entonces la gente tiene que entender eso. Y esa es una de las peleas que siempre tenemos con la SED, ¿verdad? Y sobre todo que tenemos que imponen cosas sin tener mucha noción de lo que es la realidad. Como si a nosotros nos sobrara tiempo. No, haceme Claro. también esto, ¿entendés? Y no es así. Coste que con esta última administración ha mejorado muchísimo. Con las dos últimas administraciones, tanto la de Fabián Domínguez como la de Óscar Orué, ha mejorado muchísimo. O sea,
pero muchísimo. Se habían peleado mucho con la señora esta. Con Marta González, sí, con señor. Marta. Sí, claro, pero con antes también. ¿Es colega usted? También, claro, no, mía. Era, ¿verdad? Ya no, ¿verdad? Pero era mía, ¿verdad? Y con antes también. Con Neufeld también. ¿Y por qué si ellos conocen la actividad de ustedes? No entiendo, yo. Porque el caso de Neufeld no entendía, no ¿verdad? entendía, No entendía. Tengo que hacer un rescate a una administradora tributaria que se llamaba María Gloria Páez, que era muy buena. Y ella sí nos escuchaba, y con ella se podía negociar y con ella llegamos a muchos acuerdos. Inclusive se implementaron cosas complicadas que con toda la auditoría tributaria, con ella se comenzó a hacer, ¿verdad? Claro. Ahora, Julio, recuerdo de tus charlas con mi hermano Adolfo en la Chopería Roma. Sí. Había una queja de él que creo que vos también apoyabas, que era no colocar sobre el contribuyente, por ejemplo, el hecho de que si no pagás no podés viajar. Sí, no, hoy creo que sacaron ya eso, ya tienen media sanción ya eso, porque eso está en la ley 125. Ajá. En la ley 125, si no tenés certificado de cumplimiento tributario, o sea, eso significa... No podés sacar pasaporte. No podés sacar pasaporte. Sí. O sea, podés viajar, te podés ir a Clorina, qué sé yo, a Foz de Iguazú, qué sé yo, a la playa de Brasil, te vas a ir a Uruguay, a Chile inclusive podés viajar con cédula, ¿verdad? Pero no podés irte a otro lugar. A otro lugar. No, claro. Y eso raya también lo constitucional. Es totalmente lo constitucional. Ahora lo modificaron por suerte, ¿verdad? Ajá. Lo modificaron y me parece una medida muy sana, ¿verdad? Yo creo que la gente tiene que entender, y yo creo que la va entendiendo cada vez más, que la relación con el fisco es una relación que la vas a tener. Sí. Entonces, lo mejor es hacer una cuestión amistosa, negociada, consensuada, como se hizo esta última ley de tributación, la ley 6.380, que se le llamó a todos, y cada uno llevó su experto, su asesor, y fueron ahí negociando, y se armó esto que están dando bastante bien. La pandemia golpeó muy fuerte. Sí. Fue dificilísimo pagar impuestos en la pandemia. Pagar sueldos, Mario. Claro, pagar de lo más básico. ¿Todavía hay secuelas o ya se están normalizando? No, ya están, creo que están normalizados. Yo tengo una especie de expertise en un rubro que es el rubro turismo. Tengo muchas agencias de viaje. Que pararon totalmente. Pero no es que quedó el 90%. No, cero. Facturaban 2.000 millones a cero, chau, así. Del día a la noche. Del día a la noche, sí. Se acabó, se cerró todo y bueno. Y hoy ya están recuperados. Pero algunos no aguantaron, Este año. Algunos no aguantaron, cerraron. O vendieron. O vendieron, yo tengo clientes que los socios retiraron y le vendieron a otros y así. Claro. Pero en general, sí. La pandemia le trajo cuestiones muy complicadas a todos. Y el Estado, o mejor dicho, tributación, ¿entendió el problema suficientemente? Súper bien. Fue una de las que mejor se comportó. Eliminó multas, llevó los plazos más allá. Fue muy bien esto. La verdad que estuvo muy bien. Yo siempre reconozco eso porque si bien tenemos siempre posiciones antagónicas con ellos, ya hay que reconocer lo que hacen bien. Claro. En ese caso entendieron ellos cuál era el tema. No le va a apretar la soga a alguien que ya está complicado. Ahora, te voy a plantear algo que siempre te van a decir. Vos decís, hay que mejorar la base tributaria, hay que lograr que haya menos evasión, pero está el empresario que te dice, ¿para qué pagar tanto para mantener esta clientela política? Es la famosa vinculación de que lo que pago no veo el resultado. No veo el retorno, sí, claro. Y bueno, eso es una tarea que va a tener que hacer el Estado, ¿verdad? El gobierno de turno va a tener que comenzar a mostrar resultados porque eso y hoy con las redes sociales es muy rápido. Vos decís, enseguida sale el Twitter y dice, mira, fulanito ya tiene un auto nuevo, ya tiene un cargo nuevo, y vos decís, yo que me estoy deslomando todas las veces, pago fortunas de impuestos y tengo que mantenerlo a todo esto. Y bueno, la gente va a tener que comenzar. Ese es uno. Y el otro es una cuestión, hasta si se quiere, obvia, ¿verdad? Está en la ley, es obligatorio, ¿verdad? Vos te arriesgás a tener un lío judicial, a poder irte preso inclusive. Y es complicado, no te puedes meter así nomás a hacer cosas. Pero están presionando, ¿verdad? Hay muchas presiones, ¿verdad? Así como hoy tenemos este problema de la hidrovía, que si vos decís, bueno, a mí qué me afecta si yo no tengo barcaza, pero todo lo que viene a través de las barcazas, del combustible para arriba viene todo por el río. La mayor parte va a afectar finalmente la economía. Pero totalmente. Vamos a hacer una breve pausa, seguiremos hablando con Julio Escauriza. Realmente es apasionante este tema porque usted se da cuenta que finalmente todo lo que hablamos deriva en nuestra capacidad de tener algún dinerito en el bolsillo, de poder ahorrar, de poder lograr las metas que nos proponemos como familias. Y bueno, por ahí pasa toda esta cuestión de la economía que estamos hablando hoy con Julio Escauriza. Enseguida retornamos con él conversando en la noche.
Estamos con Julia Escauriza hablando de economía más que nada y con ello todo lo que viene alrededor, porque no se puede separar de lo social y lo político la economía nunca, ¿no? Y no, porque incluye a personas, o sea, claro. No hay nada que hacer, ¿verdad? Aunque estamos hablando de plata, ¿verdad? Y la plata que se le saca a uno es la que se usa para darle servicios a otro, ¿verdad? Es así nomás. Estuve hablando el otro día con un amigo en común, Cayo Roberto Cáceres, y el tema de la reducción de la pobreza, el tema de la distribución de los ingresos, sigue siendo un déficit enorme en Paraguay. Él me explicaba muy bien también lo que es Tecoponá y compañía. Él es un experto en eso. Conoce bien. Él escribió libros sobre exacto, eso. Exacto. Y ahora el gobierno de Peña, que como bien decías vos, sorprendió con unas medidas bastante interesantes. Sí, claro. Entre ellas el aumento leve del Tecoponá. Claro. Hay que entender. Yo entiendo mucha gente que son liberales a ultranza y te dicen, no, el Estado no le tiene que subsidiar a nadie, qué sé yo. Sí, claro, pero acá subsidiamos mucho. ¿Por qué no le vamos a subsidiar a ellos? Acá se subsidia el combustible. Claro, por ejemplo. Acá se subsidia los pasajes a los transportistas. Claro. ¿Por qué no le subsidiar al pobre tipo? Y encima son subsidio condicionado, porque el subsidio le da plata a la familia, pero él, para seguir recibiendo, tiene que traer la libreta del hijo y la libreta de vacunación. Cierto, sí. Hay una Entonces, condición. Eso significa que en la próxima generación tenemos una esperanza de que ya no va a ser un analfabeto total, ¿verdad? Desnutrido. No va a ser desnutrido o va a tener por lo menos todas las vacunas. Qué sé yo, claro, lo básico. Me contaba Cáceres que son las mamás las que encabezan ese liderazgo. Claro. Más que nosotros siempre ausentes. Están las mamás, las que reciben y las que llevan el condicionamiento como resultado son las mamás. Tal cual, pero es así. Por eso es que a veces cae hasta medio simpático cuando te hablan de queremos mamá y papá, esa historia, cuando sabemos que en el Paraguay las familias son, las jefas de familia en nuestro país son muchísimas. Sí. Pero es así, o sea, no podés divorciar el resultado económico de la cuestión social, o sea, porque con plata vas a solucionar esa cosa. Y vos tenés que permitir que se desarrolle la economía a nivel de empresas y también para poder cobrar el impuesto, para poder también poder hacer alguna redistribución. Esas son las cosas que... Finalmente ese dinero recircula otra vez. Tal cual. Pero por supuesto se va y compran cosas que otra vez son las cosas que le va a ganar otra vez a las empresas. Claro, los es supermercados. Una forma, claro, de hecho, hoy no, si no es una teoría económica, dice que se distribuye mejor a través del gasto público que a través de los impuestos. O sea, es mejor que el Estado gaste mejor, ¿verdad? Antes que sacarle plata al que tiene plata de subir los impuestos, ¿verdad? Que es una locura, ¿verdad? Claro. Porque hoy se está planteando a nivel de economistas, están hablando de que el servicio de la deuda pública ha crecido muchísimo. Sí. ¿Por qué? Porque nos hemos endeudado mucho en los últimos años, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy el gasto en pagar intereses y amortización de capital es mucho más. Entonces, ¿qué hacemos? Una es hacer crecer la base tributaria, ¿verdad? O sea, que más gente pague. Que más gente pague, ¿verdad? Que tenemos un alto grado todavía de informalidad. Y la otra es subir los impuestos. Y eso ya es muy complicado. Cuando comenzás a subir los impuestos es complicado. Claro. Porque hasta ahora tenemos muchos años, te estoy hablando de 2004, casi 20 años, con una tasa igual. Entonces y eso es muy importante. ¿Se habló alguna vez, Julio, de 2 puntos más al IVA? No, claro, no. Incluso te dice un punto más nomás al IVA, te dice. Un punto más al IVA es importante. 2 temitas que no vamos a poder resolver ahora, pero quiero ver por lo menos los títulos. Sí. Uno es el tema provisional en Paraguay. Sí. Y el otro el tema jubilatorio con las cajas a punto de explotar. Sí. Claro. Qué baile, ¿no? A ver. Dos cuestiones completamente... sí, no sé por qué las puse juntas. No, pero me preocupa ver que no hay mucha asistencia a nuestra gente. No. O sea, terminamos empolladas. El tema previsional no existe. O sea, si vos ves lo que son los jubilados IPS, creo que no llegan ni a 1 millón de personas lo que son jubilados, asegurados IPS. Sí. Y entre asegurados y beneficiarios, que son los parientes, parejas, etcétera, no llegan ni a 2 millones. Entonces es feo para un pueblo de 6 millones. Claro. Quiere decir que todo el resto está en el privado, que una vez creo que alguien me dijo que era el 10%, estamos hablando de 600.000 personas. Sí. Y nada, y para de contar. Y el resto, salud pública. Y ya sabemos cómo funciona la salud pública. Claro. O sea, ahí hay un déficit enorme. Enorme. Y el otro que la gente no se ha preparado para cosas. O sea, no sé si tiene ni la capacidad para prepararse, ¿verdad? Porque para eso te tiene que sobrar plata, ¿verdad? Sí. Yo puedo decir, yo pago una jubilación privada y ya, se acabó, listo. Yo puedo hacerlo.
O yo, como yo soy docente de la UNA, yo voy a tener una jubilación, Sí. ¿verdad? Entonces, bueno, fantástico. Pero eso, digamos otra vez, esa caja, que es la caja del Ministerio de Hacienda, donde ahí otra vez está separado en diferentes, están los maestros por un lado, Cierto. los policías, los militares, los docentes de la UNA, que yo creo que la caja Personal de los de docentes de la blanco. UNA ha de ser la menos deficitaria de todas. Claro. Pero las cajas de la policía, la caja de los militares y la caja de los maestros son deficitarias. ¿Qué pasó? ¿Se administró mal? No, yo creo, bueno, si por administrarse se habla de todo el conjunto, sí se administró mal. hay errores que Sí, hay cometen. errores. O sea, gente que se jubila a los 35 o los 40 años, Claro. con 15 años de aporte, eso no puede ser. No puede ser, claro. Eso no puede ser. O sea, o nos ponemos todos en un mismo plan de igualdad y ponemos todo. Con los policías la misma cosa. Lo pasan de, ¿cómo se llama? Lo dan de baja, se van de retiro, qué sé yo, con el grado de teniente coronel o de mayor o lo que fuera, Sí, y eso ya cobran su jubilación. Y tienen 40 años. O sea, claro. y ya Todavía están tenés que jubilados. pagarle 30 años más. No, como mínimo. Como mínimo, No, sí. no te olvides que hoy la expectativa de vida es mucho más larga, ¿verdad? Y mientras tanto los que aportan no logran No, equilibrar. no, porque también tenemos un sistema que se llama sistema de reparto. El sistema de reparto es un sistema donde ¿cómo se llama? Los activos, ¿cómo se llama? Son los que financian a los pasivos. Sí, Entonces y cada vez hay más pasivos. ¿Por Claro. qué? Porque la gente vive Vive más más, tiempo, sí. etcétera, y hay la misma cantidad de activos, o esto crece mucho menos. claro. Entonces, por supuesto, va a haber siempre ese déficit. Entonces, claro, va a tener problema. Yo ya sé jubilado de la caja del Ministerio. Espero que, como el Estado no quiebra, espero cobrar alguna vez, ¿verdad? No Claro. tengo ningún plan todavía de Pero jubilarme ¿cómo por hacen ahora. los otros países? Y los otros países Tuvieron que ajustar. ajustaron o tienen grandes problemas. Ustedes vieron el quilombo que hubo, perdón, el despelote que hubo en Francia. En Francia, sí. ¿Y saben cuál fue? Eran 2 años nomás. 2 años Querían de- subir de 63 a 65 años y casi Se incendiaron incendió Francia. todo por eso. Francia, Claro. sí. Entonces, ese desastre, ¿entendés? Que para ellos significaba bajar su déficit. Porque ellos que hacen compensan con impuestos esas cosas. Porque son cajas fiscales. En otros países, tipo Estados Unidos, donde no existen esas cosas o es menor el caso, la gente ya tiene una cultura del ahorro. Claro. Entonces, desde que comienzan a trabajar, ya comienzan a comprar acciones, ya comienzan a comprar bonos. Para y su van a vejez. armar, claro, van armando lo que se llaman ellos su portfolio Sí. de inversiones que van teniendo durante toda su vida. Acá tenemos sistemas de capitalización independiente, como son la caja mutual de cooperativista o la caja médica y de profesional universitaria, que son sistemas independientes, independientes y de capitalización. Vos pones Claro. plata, ellos invierten ese dinero, ganás años y se va multiplicando esa plata. Y vas a tener una platita ahí para cuando... Pero es privado. Es privado. es Claro. privado. Y vos tenés, por supuesto, el control. Vos te vas y votás en la asamblea, aprobás los balances, etcétera. Tenés toda esa... Claro, pero igual eso es una minoría. No, eso es chiquito, Vale. es muy chico. Bueno, No pesa en el resto. ¿No? pero son tareas que va a tener que hacer tarde o temprano un gobierno, tiene Julio. que hacer. Yo creo que de aquí a no mucho tiempo va a tener que existir la figura del ahorro obligatorio, o sea, de que vos tengas la necesidad de aportar, porque si no, te va a pasar lo que te pasa ahora, ¿verdad? Claro. Que estamos llenos de polladas, Sí. de rifas, de Bien. comilonas y todo. Pero no estamos hablando de la clase No. vaca, la No, clase no. media, ¿eh? Claro. Yo acuñé una frase que dice que todos estamos a una enfermedad grave de una pollada. Así que Sí. Exacto. todos Sí. estamos- Nadie puede decir yo la tengo No, no, garantizada. te vas a asegurar, no. Ni hay un estado que me cubre no, todo. ni caura. No hay ni ningún servicio, ni siquiera los seguros privados, ni siquiera. Ya, y para cerrar también IPS, ahora otra vez, Contraloría, los informes, toda no, esta sí, historia sí. nunca acabar, ¿no? Y sí, porque... ¿IPS es privado o público, Julio? Es una especie de Frankenstein, Ajá. porque es una empresa, es público porque está en el presupuesto de la nación, Sí. pero es privado porque el Estado nunca puso un peso. De hecho, tiene la obligación por ley de poner el 1%. O sea, el patrón pone el 16,5%, el empleado pone el 9% y el Estado tenía que poner 1%. Nunca de 1944 jamás puso. En 80 años jamás puso un peso. Si ponen retroactivo, No, estamos muertos. Le dieron un bono ahí, fantástico fue, porque hicieron un asiento contable. Claro. Le dio unos bonos, pero sin fecha de vencimiento, sensacionales. Qué bárbaro. No, qué es locura. terrible. Vos sabés que el doctor Bataglia, con todas las críticas que él tiene ahora, me dijo que tiene que cambiar esa ley. Sí, claro. La ley del IPS está también obsoleta. No, yo creo que el IPS tiene que dividirse en dos.
Ajá. Por un lado, el que presta los servicios médicos y por otro lado, la previsional, digamos, la parte Claro, previsional. ahora está juntos. Ahora están juntos. Bueno. Igual tienen dos cajas separadas que supuestamente, bueno, siempre digo supuestamente, Sí. no puede utilizarse la plata de uno en otro lugar. Siempre hablo de supuesto, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer me hice acordar de aquel profesor que tuvimos, Eliseno Ayala, que siempre terminaba su clase diciendo, no se olviden que estamos en Paraguay. Sí, esa era la base del análisis según él. Siempre. Sí. Vamos a hacer la pausa y entramos en la última parte de esta interesante conversación con Julio César Escauriza Ortega, que en base a su gran experiencia nos está explicando por lo menos los títulos de estos temas tan trascendentales para después debatirlos y pensarlos en casa, en nuestro grupo de amigos. Ya volvemos. Tanto nos entusiasmamos con Julio en temas económicos, macroeconómicos, legales, impositivos, que me olvidé de repasar rápido. Tenés 4 hijas maravillosas. 4 maravillosas hijas, que Sí. les mando un saludo a Lucía, Camila, que es mi compañera de trabajo, que Ajá. va a ser mi sucesora, espero. Muy bien. Ceci y Ana. Tu estudio contable cumplió 30 años. Cumplió 30 años hace poco, el 1 de septiembre exactamente. Trabajando en distintas coyunturas y etapas Tremendo. Nos Pasaron tocó- por todo. Por todo hemos pasado, ¿no? Hemos sido allanados por la fiscalía una vez, no vino la pandemia. Claro. Como diría, ¿cómo se llama? Solamente me faltan los clavos y la espina de, ¿cómo se llama? La corona de espina, como dice Inodoro Pereira, ¿verdad? Bueno, sí, es que increíble, ¿no? Porque un estudio contable parece ser una cosa fría, pero pasa por todas las No, pasa, emociones de la vida. pero todo, Mario, es terrible porque ahora nosotros contratamos porque yo ya me estoy poniendo viejito, ¿verdad? Ya tengo 65 años y por más que pienso seguir trabajando todavía, Claro. no voy a dejar de trabajar, pero ya hay una juventud que va empujando y que hay Claro. que darle espacio. Y contratamos un consultor para hacer la sucesión y estamos trabajando en ese tema. Ah, qué bueno. Sí, claro. Para hacer el traspaso El ordenado. traspaso generacional que generacional. es necesario para que esto siga, ¿verdad? Porque Victoria, que Claro. siga. O sea, que yo espero que alguna vez se cumplan los 100 años. No sé cómo se Claro. va a llamar en aquella época, Sí, ¿verdad? sí. Porque los Price y Waterhouse, por ejemplo, ya no existen más. Ya no, Ya cierto. tienen más de 200 años, ¿verdad? Ya que se habrán muerto todos, ¿verdad? Pero ya tampoco te tiene que preocupar tanto, ya no vas a estar para verificar. Bueno, acá, antes de irnos nomás, quiero hacer un ensayo final de esta coyuntura. Todos hablan de nosotros maravilla, nosotros no nos sentimos tan maravilla acá adentro. Tenemos muchos problemas. Pero el propio presidente dijo algo interesante cuando los argentinos dicen la macroeconomía fabulosa de Paraguay. Le dijo, sí, pero hay mucha desigualdad. Ese es el gran problema de Paraguay. Y claro que es el gran problema, y eso se manifiesta en lo que hoy ves en las calles, ¿verdad? Toda esa inseguridad, todos esos chicos adictos que vos ves en la calle, que cariñosamente, Paraguay pues somos expertos en ponerle nombre cariñoso a la dificultad, ¿verdad? Sí. Motochorro, Chespi, qué Cierto, sé yo. sí. Sí, esto es una maravilla. Y nos le llamamos realmente por estos problemas. Yo creo que es una forma de evadir, ¿verdad? Claro. Siempre le damos nombres cariñosos a los delincuentes, ¿verdad? Entonces, y es un problema grave porque te afecta. Vos no te podías ir al centro, Claro. vos no te podías ir a tal lugar, no te podías ir hay una cantidad de problemas y son problemas graves. Eso no se resuelven así nomás. Ujú. No se resuelven haciendo chespicero, como dijo alguien, Claro. o poniendo ¿cómo llama esto que andan en moto? Sí, los linces. Los linces. Sí, una parte te va a bajar eso. Pero eso no va a resolver el problema de fondo. El problema de fondo se resuelve con políticas sociales fuertes y permanentes. Claro. O sea, uno, que haya más seguridad y más personal, que baje la corrupción en la policía, que haya lugares donde la gente quiera y pueda trabajar, ¿verdad? Entonces, esas son las cuestiones que tienen que ir trabajando. Me dijo alguna vez un presidente de la República que lo más difícil es reducir la pobreza punto por punto. Cada punto es una lucha. No, una tremenda. lucha enorme. Era una lucha enorme. ¿Cuánto es que se ha reducido? No, Y- se ha reducido desde 35 y pero todavía estamos en 25. O sea, Claro. Y eso llevó 20 años. 20 o 20 años. 20 sí. años. O sea, Y es muy estamos- fácil que de repente suba de vuelta. como pasó en la pandemia. Exacto. Entonces es complicadito, o sea, por eso la gente habla, por ejemplo, de la línea de la pobreza. Y hay gente que salió de la pobreza, pero basta que pase algo para que Claro. están muy en el límite todo, Lo que para que decía, vuelven a otra una vez. enfermedad grave. Exactamente. Ya te- Exactamente, rápidamente Ya te baja por... te- Bueno, pero aún así elegimos creer, Sí. Julio César, en nuestro querido país. No, yo hace muchos años ya ¿Sí? que tuve la oportunidad de irme, no me fui porque elegí que
descubrí que este era mi lugar en el mundo. Entonces, y acá estoy, y acá trabajamos. Y trabajo todos los días, soy docente, doy empleo, formo gente. Hay mucha gente que ha pasado por mi estudio, hoy ya tienen su propio estudio, que ya son colegas con los cuales trabajamos otra vez juntos. O sea, es una linda experiencia de vida. O sea, ¿A qué le tenés respeto, por no decir miedo? ¿Son un creyente? yo soy creyente, sí. ¿Sí? Claro, soy creyente. No soy eso de irme a misa todos los domingos ni nada. Claro. Pero yo creo en un ser superior, que es el que no ¿A qué le tengo miedo? Y claro, a casi nada le tengo miedo. Entonces, yo creo que a esta altura de mi vida hemos hecho muchas cosas vamos a dejar de hacer, no vamos a terminar de hacer. Tengo muchas cosas por hacer todavía, eso es lo que me motiva todos los días levantarme. Y segunda cosa, soy muy agradecido. O sea, yo tengo gratitud con todo, gratitud con mis amigos, con mi familia, con todo, ¿verdad? Tenés una esposa psicóloga. Tengo una esposa psicóloga a punto de presentar su tesis doctoral, o sea, ya está. ¿Y cómo se convive con una psicóloga? ¿No te analiza todo el día? No, ni bola me da. No. No, que me va a decir, no, yo gratis no trabajo, me dice ella. Me pagaste, está todo bien, me dice. Un saludo a la querida Mirta, sí, Mirta claro. Herrera. Un beso grande para Mirta, que me aguanta, te aguanta. No es poca cosa aguantar. Sí, bueno, es psicóloga de todas maneras, Claro, así que claro. tiene esa ventaja. Digamos que tiene un entrenamiento. Julio, seguimos adelante. Gracias por venir, muy interesante la charla. Evidentemente que el Paraguay tiene todo para ser un gran país. Quizás el error sea nosotros mismos, la clase política, no sé, y hay opciones de que las nuevas generaciones nos mejoren. A ver, hay tres cosas que dice que le falta a Paraguay. Sí. Una es infraestructura, que es la que se Sí. puede hacer, ¿verdad? Pero las otras dos son más complicadas. Recursos humanos capacitados y seguridad jurídica, que ahí es donde tenemos algunas falencias. Ahí Si está. llegamos a la mitad nos va a resolver, esto va a ser, vamos a estallar, vamos a explotar y vamos a vivir mejor. Ojalá que aunque sean nuestros nietos, ¿no? O que sean nuestros nietos, exactamente. Bueno, gracias, Julio. Gracias, Mario, gracias a la audiencia. Bien, Julio César Escauriza Ortega, que nos hablaba de estos temas tan interesantes de la economía que a veces parecen tan ásperos, pero se dan cuenta que si los bajamos a un nivel más diario, más rutinario, más práctico, son cosas que nos tocan directamente. Por eso queríamos traerlo hoy acá, aprovechando su larga experiencia. Gracias a ustedes por acompañarnos. Tengan muy buenas noches.